blasfemia no es simplemente hablar mal en contra de Dios, aunque sí es blasfemia considerado en el Antiguo Testamento, sí es blasfemia hablar en mal en contra de Jesús, o sea, todo es blasfemia. El detalle está... Dímelo, mi gente, estamos aquí activos, que es la que hay. Hoy es miércoles y estamos activos aquí a las 6 p.m. Ustedes saben cómo es. Gracias por su puntualidad. Gracias por conectarse aquí en Teoría de su Madre. Eso es lo que está pasando, mi gente. Pueden seguir a todas estas personas, mira, a los lindos, a los chulos, a Eric Torres en sus redes sociales, a Apologético en sus redes sociales. Eric está haciendo algo del diente, pues está comiendo y lo pueden ver aquí en YouTube. Se van a hacer algo del diente Está bien chupando lindo, bien los dedos ahí. ¡Qué chulo! Y el teólogo Luis, lo pueden conseguir en Instagram y en Facebook también, así por todas las redes sociales. Eso es lo que está pasando aquí hoy. Y hoy vamos a estar hablando algo bien bueno que quizás muchas veces tú te lo has preguntado, y es, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque ese es el único pecado que literalmente, alegadamente, dice la Biblia que Dios no perdona. Jesús dice, y todo, yo creo, y corrobórame, ustedes me corrigen, que dice que ni en esta vida, ni en la otra, ni en la otra, ni en la venidera, Dios perdonará, algo así. Y si tienes esta pregunta, pues quédate con nosotros en este podcast para que puedas escuchar, ¿verdad? ¿Cuál es la base teológica o lo que tenga que ver con este tipo de pregunta de que qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Para mí, y ustedes me corrigen después que yo diga esto, para mí, blasfemar contra el Espíritu Santo, tengo entendido, ¿verdad? Que muchas veces me han dicho que es como que tú sepas, ¿verdad? Que tú sepas que algo es de Dios, en el sentido, vamos a poner, ocurrió un milagro, esa persona se sanó, tú sabes que es de Dios, que se sanó, y que tú te burles de eso. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es lo que me han dicho a mí. No sé si es verdad, pero que esta persona sí sabe que es Dios. Él sí sabe que es Dios. ¿Eso es o no es? Es la que hay. Okay. Bueno, yo quizá, usted que es un teólogo, pues abundar un poco más. Yo voy high level, ¿verdad? Ajá. Cuando hablamos de blasfema, desde el Antiguo Testamento, es profanar el nombre de Dios, ¿verdad? Porque quizá en el Nuevo Testamento lo vemos directamente con la blasfemia en contra del Espíritu Santo, pero siempre la blasfemia se ha tomado como una ofensa grave en el Antiguo Testamento. De hecho, hasta apedrearon gente por blasfemar en contra del nombre de Jehová. No, Okay. Perdón que te interrumpa, pero mira si no es tanto así que los mismos judíos no pronunciaban el nombre de Dios por miedo a pronunciarlo tan siquiera en vano, y por eso es que la pronunciación del tetragrama, que es la YHWH, que nosotros decimos Yahvé, eso no se sabe ni siquiera la pronunciación de esa palabra correcta, porque los judíos ni la pronunciaban por miedo o por temor, mejor dicho, a usar el nombre de Dios, hermano. Imagínate a blasfemar contra Dios. Porque cuando hablamos de que estamos blasfemando en contra del nombre de Dios, o sea, estamos profanándolo, estamos quitándole el aspecto sagrado que tiene. ¿Ves? La carga sagrada que tiene el nombre de Jehová, pues estamos profanándolo, estamos bajándolo del nivel que se merece. Y eso es una ofensa grave, ¿verdad? Y cuando lo tomamos en vano, es como tomar en vacío, ¿verdad? Como que hacer un efecto hueco al nombre de Jehová, ¿verdad? Así que sí vemos que la blasfemia no fue nueva en el Nuevo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento vemos un celo grandísimo y que creo yo que deberíamos de siempre tener ese temor reverencial al nombre de Jehová. So, lo que yo sí entiendo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Basándonos en el texto que Jesús está haciendo el milagro. ¿Y qué está pasando? No es como que hay una burla sobre el milagro, sino que se le está atribuyendo ese milagro que la providencia es Dios y se le está atribuyendo al diablo. So, no creo que sea tanto una burla, aunque burla cae en blasfemia, no es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Eso es por lo menos lo que yo entiendo, porque en 1 Timoteo Pablo habla de que él era un blasfemo. ¿Ves? Así que no es que toda blasfemia es imperdonable, no es como que toda burla es imperdonable. Lo que yo entiendo es que cuando se ve algo que la providencia es Jehová, que es de Dios, que es del Espíritu, y se le atribuye a otros dioses, algo pagano, al diablo, ahí viene la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ok. No, y que en ese pero aspecto, aún tú sabiendo
Bueno, exacto, Luis Díaz habla, pero aún tú sabiendo que eso es de Dios. By the way, quiero leer el No, texto. es que los fariseos no afirmaban que provenía de Dios. Los fariseos vieron a Jesús haciendo un milagro y decían, no, tú estás trabajando con los demonios. Por eso que después que Jesús dice, ¿cómo es posible que si yo estoy trabajando con el diablo, cómo es que yo estoy sacando el diablo de aquí? ¿Me entiendes? ¿Leo el pasaje o el texto? Lee el pasaje. Okay. Pasaje. Es larguito, pero yo voy a resumir algunas partes. Mateo capítulo 12, del versículo 22 en adelante, el 22 dice que le traen a Jesús un endemoniado ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Entonces ahí había un montón de multitudes, y cuando llegan los fariseos, que el verso 24 dice, cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, ahí es que Jesús... Párale. Okay, dale. Porque ahí tú ves que los fariseos reconocen algo milagroso, pero la providencia no la reconocen como de Jehová. ¿Ves? Esto no fue producido por Dios. Eso es lo que están diciendo ahí. Sí, sabemos que estás haciendo algo, pero lo que estás haciendo no viene en nombre de Jehová. Viene en nombre... Porque la cosa es, y verdad, lo que está haciendo Billy ahora mismo es, tú dices que tú no eres un teólogo, pero estás haciéndolo bien. Porque la pregunta sale está haciendo teología full, porque la pregunta del texto es, ok, ¿y cuál es el pecado imperdonable? Pues entonces tú estás yendo a lo que decía antes, al texto, y estás diciendo, pues mira, si se habló del pecado imperdonable aquí, vamos a ver qué era lo que estaba pasando, que surgió eso, para entonces saber por qué se dijo ahí. Que es lo que estamos haciendo ahora. Sigue leyendo. Ajá. Okay. Es que Billy estaba diciendo algo. Yo pensé que Billy iba a seguir diciendo lo que estaba diciendo. No, porque me quitaste las palabras. Me encantan los baches, me encantan los baches. Después lo cortamos. Esto no es planificado, que no. Aquí los baches no apestan, como en San Germán. ¿Me entiendes? Aquí los baches no apestan. Ahí es que Jesús dice, todo reino dividido contra sí ha cerrado, y toda ciudad dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. Que él dice que si Satanás expulsa a los demonios y el reino de él está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie? Si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Okay. Y entonces por ahí sigue hablando de esa división, pero después de que habla de eso, es que él empieza a decir, por eso les digo en el verso 31, que todo pecado y blasfemia, por eso, o sea, ¿verdad? Estoy interpretando, pero que al principio dice por eso, es por lo anterior, lo del reino dividido, el milagro, lo de los fariseos. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, o no dice santo en esta versión, pero dice contra el Espíritu en mayúscula, no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y ahí, en ese momento, se hace una gran división, y se puede notar, porque cuando él habla de el que blasfema contra el hombre se le perdonará. Es más, él dice, hasta que el que blasfeme contra mí se le va a perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu no. Entonces, ahí hace la gran diferencia. Perdona, pero que no me había dado cuenta que aquí es que él dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas, y que toda palabra vana que hable los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Eso que está como catado a esto también. No, y el punto es que cuando hablamos de blasfemia, pues blasfemia es un nombre como que bien grande y toda la cosa, ¿no? Pero un sinónimo de blasfemar sería difamar. Y la difamación es decir algo en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona. Entonces, cuando entendemos como que en este contexto, no solamente la blasfemia tiene que ver con eso lo leíste del bosquejo, te vi. Sí, estoy buscando el bosqueo, papá. El bosqueo. Ahora yo lo vi y dije, no voy a decir nada. No, tiene que ser. Está bien. Luis está preparado, eso está bien. Entonces, ¿Cómo que es pastor? Cuando tú entiendes eso, es como que no solamente es como que un flow así como que tipo diantre, la blasfemia es bien grande, sino que hay una problemática en que desde el Antiguo Testamento
ya hay situaciones en que se blasfeman en contra de ellos, y entonces se cuela lo que es esta cuestión del chisme, y este habla mal de aquel, y entonces se inventa algo y empiezan a difamar sus nombres y todas estas cosas. Y entonces aquí están diciéndole lo mismo a Jesús. Pero entonces la pregunta es, ¿a quién están difamando ellos? ¿A Jesús o al Espíritu? ¿Me entiendes? Porque ya aquí cuando entramos al texto, Jesús ¿qué hace? Echa fuera demonios. Entonces cuando dice, pues ¿a quién estamos poniendo en tela de juicio aquí? ¿Jesús o al Espíritu? Y es que Jesús le dice, si ustedes me difaman a mí, yo no tengo problema. Difaman al hombre, eso es perdonado. Pero el Espíritu de Dios va para... Ven acá, y les pregunto, ¿por qué así? ¿Por qué no en contra de Dios y no en contra del Hijo? Pero sí hay un problema, sí en contra del Espíritu Santo. ¿Qué digo? No sé, y esto realmente yo no sé contestarlo, pero les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes creen que el problema es sobre la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué la blasfemia en contra de él es imperdonable? Y no en contra del Padre, y no en contra del Hijo. Mano, Y siguen siendo la misma persona. No, la misma persona. No, la misma persona. Sí, pero es Dios me refiero. Sí, pero no es lo mismo. Pero ustedes entienden lo que quiero decir. No. Sí, pero no es la misma persona. No, pero no es la misma persona. Es que lo que quisiste decir no es. Exacto, lo que quisiste decir no es. Bueno, pero ok. Yo sé que, Yo sé que el Espíritu Santo es una persona, Cristo es una persona y Dios es una persona. No, ¿verdad? el Padre es una persona. El Padre es una persona. El padre. Y todos son Dios. Dios. Claro, sí. Exacto. Sí, claro. Pero no es personas individuales como quiera. Sí. Ok, otro podcast. Hablamos de son personas. Sí, es que ustedes lo quieren poner más complicado de lo que es. No, estamos diciendo como es, loco, es súper complicado, es un misterio, ¿me entiendes? Sí, porque, son tres personas, pero siguen siendo una persona. No. Es una esencia, es una naturaleza divina. Una esencia. No es exacto, loco, no es exacto. Una esencia no es lo mismo. Es una esencia. Una naturaleza, Dios, manifestado en tres personas. Exacto. ¿Qué? Tres quiénes. Exacto, pero ok. Un Dios en tres personas, tres quiénes. Exacto. Pero entonces, ok, tú estás preguntando si afecta, ¿verdad? O, ¿verdad? Si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, afectas al Espíritu Santo. Esa es la pregunta. No, mi pregunta es el por qué. ¿Por qué? Exacto. Porque a quien tú afectarías, si es que blasfemarías contra el Espíritu Santo. No, mi pregunta es por qué lo imperdonable es cuando se blasfemia específicamente en contra del Espíritu Santo y no en contra del Hijo. Porque el Hijo fue el que murió por nosotros. El Padre, el Creador y todo este tipo de cosas, ¿no? Así que, ¿por qué no contra la cabeza del Padre, que el mismo Hijo se somete al Padre? ¿Por qué no en contra del Hijo, que es el que se entrega en la cruz del Calvario? ¿Y por qué sí en contra del Espíritu? ¿Qué es lo especial del Espíritu para esto? El padre es cabeza solo en función de salvación, no en cuanto a, o sea, no es que el Padre es primero y por eso no es una jerarquía. O sea, lo que quiero decir que en la Trinidad si vemos o sea, Jesús lo dijo muchas veces, ¿verdad? Todo lo que entendí lo que dijiste. Pero para especificarlo también para la audiencia. El por qué es que yo lo digo. Arregla tu bache, Billy. No es mi bache. Es que hay una subordinación, creo que es la palabra. Vemos que el hijo... Sí, subordinación. Eso es lo que quiero decir. Como que hay una subordinación del hijo al padre y una subordinación del espíritu al hijo. Eso lo vemos en el texto bíblico, ¿ves? So, no es como que están en diferentes niveles. Pero mi pregunta es, por ejemplo, no estaría esa palabra, pero entiendo lo que estás diciendo. Mi pregunta es, por eso, como tu pregunta bien, primero. Está bien, pero ok, tu pregunta está basada en que si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo imperdonable, pues entonces significa que yo puedo afectar de alguna manera, ¿verdad? Afectar mi relación o lo que sea con el Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta ahí estoy bien con ustedes, ¿me están entendiendo? Pero ¿cómo eso no es capaz de afectar
a las otras a las otras dos personas. A ver si tú me entiendes lo que te quiero decir. Es que honestamente. Porque sigue siendo la misma, sigue siendo la misma esencia. Pero yo no diría que como que le afecta. Yo no creo que mi pecado afecta realmente a Dios, pero es una ofensa en contra de Dios. Sí, pero exacto, cuando estoy usando la palabra afectar, no la estoy usando como que, porque hay cosas que te pueden afectar positivamente. Afectar no es como que te afectan a ti como una persona negativamente, etcétera, o lo que sea, como tú quieras usar la palabra afectar. Pues yo puedo decir, porque obviamente, si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, el que sale perjudicado soy yo, no Dios. Pero como quiera, afecto mi relación con él. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. A eso es a lo que me refiero. Si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, ¿cómo? ¿Verdad? Que eso es más o menos lo que tú estás preguntando. Tú estás preguntando en el sentido de que ¿por qué solamente con el Espíritu Santo y no con la persona de Cristo y no con la persona del Padre? Por ejemplo. Pero yo digo, ¿cómo eso que pueda afectar mi relación con el Espíritu Santo o quizás hasta llegar a la salvación, ¿por qué no afecta a las otras también dos personas? No sé si me entiendes. Pero no es que no los afecte, es que aunque los afecta, ellos te perdonan, se te perdona. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no. Esa es la diferencia, yo creo. Que no es tanto. Okay. Que no es ¿Qué tú dijiste? Que no es que no los afecte, es que en el caso del Espíritu Santo. Mira, sofando. En el caso del Espíritu Santo no se te perdona. En el caso del Padre y el Hijo, pues sí, como que lo dice, los afecta. O sea, yo puedo blasfemar el nombre del Padre y él me perdona. Yo puedo, y si blasfemo el nombre del Espíritu, no me perdona. Vas a ir por ahí, no, pero ok, tú me entiendes, chico, tú me entiendes. Pero me entiendes como que, pues yo puedo blasfemar yo puedo blasfemar el nombre de Cristo y no importa. Es si blasfemo el nombre del Espíritu Santo. O sea, importa. Ok. Porque todo pecado importa. O sea, exacto, que yo peque, o sea, si yo peco, nuevamente, pues hay una misericordia. Hay misericordia para nosotros si blasfemamos en contra del Padre, en contra del Hijo. Ajá. Pero hay muchas personas que blasfeman el nombre de Cristo, por ejemplo, en los muñequitos, en las obras. Pero en la obra yo he ido a obras que se vacilan a Jesús y para mí eso no blasfema, ¿me entiendes? Porque te está ahora, una portada es el de Snyder, lee Joker así con la cruz de Jesús y qué sé yo. Pero inclusive yo he pensado como que aquí estoy, ¿verdad? Aprendiendo, pero yo había pensado que estas personas... Porque me respondan mi pregunta. Sí, vamos para allá ahora, pero yo había pensado... No me dejan hablar. Yo había pensado que estas personas que blasfemaban así contra Jesús, ¿me entiendes? En las obras, que eso yo lo he visto mucho, inclusive en los stand-up comedy, también blasfemaban al Espíritu Santo, pero ese era mi pensar, pero ahora aquí estoy viendo lo diferente, pero no le era contado, vamos a ponerlo así, porque ellos no saben, ¿me entiendes? Como no saben, pues no le es contado. Ahora, por eso es que siempre yo veía como que la blasfemia contra el Espíritu, como una persona que sí reconocía que ese es Dios, pero se lo atribuye, como decía el texto, al diablo. Por eso es que estaba, pero nada, bien. Podemos zumba, entonces la que Billy, Luis, contéstale ahí a Yo creo que, o sea, no creo que sea como que la respuesta certera y final, pero mi pensar es el siguiente, que dentro de la obra salvadora de Dios, porque es de Dios, porque Dios es el que decide a trabajar o iniciar, es el que inicia la obra de la salvación, y Jesús entonces viene y la cata, pero entonces luego de ahí sale el Espíritu Santo y es el que trabaja con nosotros directamente con la iglesia, pero entonces el Espíritu es el que nos recuerda y nos dice qué cosa, las obras que hizo Jesús, ¿me entiendes? Quien trabaja directamente con nosotros en este tiempo es ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Jesús, aunque su ministerio no ha terminado, porque tiene su ministerio para cuando... Ya yo veo por dónde va, Luis. Cuando, ¿sabes? Con todo este flow, porque el misterio de Jesús no terminó en la cruz, entonces, Cristo está ¿dónde? Sentado a la derecha de Dios Padre, ¿verdad? Y haciendo moradas celestiales, pero entonces el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros, trabajando y haciendo la obra real de Cristo en medio de la iglesia. Ya las moradas están. El Espíritu Santo es el que está moviendo a la iglesia a trabajar y hacer lo que le toca. Entonces, blasfemar contra el Espíritu sería blasfemar en contra de ¿qué? De la naturaleza de Dios, porque es Él el que está trabajando con nosotros. Es Él el que está trabajando en nosotros, ¿me entiendes? Y moviéndonos a eso. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que cualquier respuesta que se pueda dar es especulativa. Sí, significa que no intentemos dar respuesta.
Pero es como que, mira, realmente si preguntamos por qué, no es del todo cierto, porque el Espíritu Santo es tan misterioso en la Biblia. O sea, tú puedes llegar a conocerlo, pero realmente yo creo que de quien menos se habla y francamente porque de quien menos se conoce es del Espíritu Santo. Hay un texto que utilizó para darle título a un libro que se usa mucho cuando hablamos del Espíritu Santo, y es cuando los discípulos de Juan el Bautista se encuentran con discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús le dicen, mira, ustedes fueron bautizados en nombre del Hijo y qué sé yo. Y dijeron, sí, nos bautizaron en nombre de Jesús. Y conocen del Espíritu Santo. Dicen, no, nosotros nos bautizaron en nombre de Jesús por el arrepentimiento de nuestros pecados, pero ni habían escuchado, ni habían escuchado. Exacto, ni conocemos. Y entonces de ahí sale el autor de un libro bien popular del Espíritu Santo y le pone de título al libro El Gran Desconocido. Todo extraño. Es muy duro. Pero, o sea, y yo creo que ese título... Me encantan los baches. Ese título es bien cierto, loco. El Espíritu Santo es el gran desconocido, es el misterioso. Y increíblemente es el desconocido que nos ayuda a conocer. Porque Exacto. es el que revela, ¿me entiendes? Y no es que la Biblia no nos diga cosas de él, pero es que no es, o sea... Pero parece que yo digo, mira... El problema es que entonces cuando empezó todo esto de los concilios eclesiásticos y cuando hizo el boom del cristianismo, pues todos nos centramos en la obra redentora de Jesucristo, quién es Jesús, si Jesús era divino de verdad, si no era divino de verdad, entonces nos quedamos en ese flow, pero cuando nos tocó con la situación de vamos a trabajar con el Espíritu Santo, papi, quedó bien tarde, se vino a trabajar luego del siglo V, del siglo VI, después de Cristo, ¿me entiendes? Porque pero primero había que resolver. Por eso el concilio, el credo, el concilio de Nicea se actualiza luego para agregar la parte del espíritu, porque no se tenía en ese entonces. A Constantinopla creo que fue para eso. Constantinopla, si no me equivoco. Y cuando pasa todo esto, pues entonces, después de ahí, pues ya no es tan fan, porque ya hay otros nombres y otras cosas, y simplemente se nos olvidó y no nos dimos la tarea de estudiar al gran desconocido, porque no tuvimos como que gente que de verdad quiso decir. Sí, pero si mira lo tuvimos bien poca, no le dimos el afán. Lo que yo quiero decir, o sea, como que mi aproximación a una contestación a tu pregunta, Billy, yo realmente no puedo dar una respuesta, pero cuando tú ves al Espíritu Santo, como que él mata a Ananías y a Zafira allí en el altar por mentir sobre la ofrenda. Y que Pedro le dice, no me mentiste a mí, le mentiste al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo y los mata ahí mismo. Pero no dice tampoco le mentiste a Jesús o le mentiste al Padre. Dice, le mentiste al Espíritu Santo. No, y en ese mismo texto habla de que le mentiste a Dios. Pasa que también habla de Dios, pero también involucra al Espíritu Santo. Es un texto que utilizamos para hablar también de esa divinidad, hablar de esa relación de Espíritu Santo igual a Dios. No, o sea, no es que el Espíritu Santo no sea tierno, no sea inocente, como por ejemplo la única manifestación física que tenemos de él, y eso está hasta debatible, porque Lucas dice que se manifestó físicamente como una paloma, pero Mateo y Marcos dice que fue como una paloma, o sea, que descendió como una paloma, que pudo haber sido describiendo la forma en que descendió, pero no necesariamente la manera corporal. Ahí no quiere decir que siempre fue una paloma. Exacto. So, básicamente la única imagen que tenemos, por así decirlo, dentro de la misma Biblia es de inocencia, es de pureza, es de fidelidad y es como de ternura también, pero a la vez es como que, ¿sabes? Para mí, quizás el más rudo, a veces la gente sabe, el padre, Yahvé, que si mató a todo el mundo en el Antiguo Testamento. Para mí el más rudo, yo no sé, es como que el Espíritu Santo, es más que se me parece un motociclista misterioso a mí, ¿me entiendes? Como que... Pero yo también digo que, mira, hablando lo que Luis decía. Pero para mí tiene sentido como que quizás la blasfemia contra el Espíritu no se perdona, porque yo, ¿sabes? Dentro de mi manera de ver la Trinidad, por así decirlo, yo veo al Espíritu Santo así. Pero mira, ahorita Luis decía algo. ¿Luis se fue o Luis se le apagó la cámara? Luis se fue. Ok, pues la cosa. Está cambiando de cámara. Telemundo. No, porque me metí los dedos aquí, pues se me fue el internet y entonces cambié de internet y se fue la cámara. Pues la cosa es que, por ejemplo, Luis ahorita decía algo como que
ves que el Espíritu Santo es el que ahora mismo, pues obviamente está haciendo la función de redarguirnos, etcétera, y llevarnos, ¿verdad? Hacia lo que es Cristo, porque pues, obviamente Cristo en este momento no está aquí en la tierra, sino que está allá y ahora. Entonces, yo pienso también aquí, ¿verdad? Como quizás este es el argumento más trilly que les voy a dar, pero yo pensando, pues, ¿sabes? Que el Espíritu Santo es la sabiduría, como que de eso se habla en la Biblia, como que es la sabiduría, la que clama, la que va por ahí, pam, pam, y le dice a todo el mundo, mira, papi, por ahí viene Dios, etcétera, la que, eso está en uno de los proverbios, uno de los salmos, no sé dónde está eso, que habla, o no sé si me equivoco, habla de eso, ¿verdad? Okay. No es lo mismo, pues, pichar. La cosa es que pero nadie ha dicho nada. Lo que tú Eric iba a decir dices algo. es una interpretación que se le da, creo que es a Proverbios. Ajá. So, puede ser, sí. O sea, pero la cosa es que mi pensar fue como que yo pensaba que Eric, digo, que Luis iba por ahí, algo así, pero no fue por allá. Es como que si tú blasfemas contra la única persona que te puede hacer reconocer a ti que Dios es real, pues entonces nunca vas a ser perdonado. No sé si me entiendes. Como que... Sí, o sea, que tú estás hablándolo más como que, bueno, si tú haces esto, pues es imposible que perdonarte, porque no es porque... ese convencimiento exacto, de pecado. Exacto, porque no es porque Dios no quiera, es porque lo único que te voy a convencer a ti, tú lo rechazaste, tú lo blasfemaste. Pues ya no hay convencimiento, ¿me entiendes? Porque es la única persona que te puede convencer en estos momentos a ti para que tú realmente tengas fe y creas en Dios. Y si tú lo blasfemas, ¿verdad? De ese nivel, pues, papi, no hay break de perdonarte. No hay break de llegar a ti. Para mí eso es un buen punto. No es tan malo como tú dices. Oye, gracias. No es tan triste. No es tan triste. Porque tienes razón, porque realmente, si tomando ese punto, ¿verdad? El consolador, el que nos trae a memoria lo que hizo Cristo, el que conoce la profundidad del Padre, y esa persona, tú la estás asociando a algo que no es lo correcto, pues no va a llegar, ¿me entiendes? Porque esa es la persona que te guía, esa es la persona que te revela. Entonces, pues estás apretado. Sí. Si cuando llega no lo sabes identificar, Claro. pues ahí está, chavo. Pero, o sea, esa interpretación es bastante común porque los videos que yo he visto y algunos sitios que yo he visto lo dan así, como que el pecado imperdonable no es imperdonable porque Dios es incapaz de perdonarte. El bosquejo, míralo, el bosqueo. No, ahí sí que está con el cables en mi cerebro, bro. Sí, chacho. Que el pecado imperdonable no es cómo cambió la imperdonable. mirada. Ahorita estaba. No, loco, Mira, te prometo que no tengo bosqueo ni nada. En tu espejo se ve el reflejo de scrolling down en la pantalla. El pecado imperdonable no es imperdonable porque Dios no lo pueda perdonar, sino que es imperdonable porque, o sea, si tú rechazas al Espíritu Santo, Dios es capaz de perdonarte, pero tú estás indispuesto. So, básicamente, yo he visto interpretaciones que yo creo que es más o menos lo que tú estabas tratando de decir, que es como que tratan de darle ese twist de que es imperdonable por tu indisposición a que Dios te perdone. Si yo no lo quiero reconocer como que es Dios y yo no quiero creer en él, y pues Dios me abandona las consecuencias de mi pecado. Sí, porque tú puedes blasfemar en contra del Padre, pero a través del Hijo tú te das cuenta que tuviste mal. Tú puedes blasfemar en contra del Hijo, pero a través del Espíritu Santo te puedes dar cuenta que estuviste mal. Pero si blasfemas en contra del Espíritu Santo, no hay forma de que te des cuenta que estuviste mal. No hay break. No, pero esa interpretación, lo único que pasa con esa interpretación para mí es que toma de muchos sitios de la Biblia. No solamente, o sea, como que es una interpretación teológica, porque, por ejemplo, eso de que el que cree y el que no cree, eso es una idea de Juan, porque Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo para que el que crea tenga vida eterna, más el que no cree, y por ahí sigue hablando de la condenación y qué sé yo. So ahí habla de prácticamente la ceguera del incrédulo. So esos conceptos no son de Mateo, porque ahora mismo estamos en Mateo 12. Entonces, cuando lo vemos en Mateo 12, como hicimos al principio, simplemente leyendo el texto, tú te das cuenta que según la narrativa, o sea, y ya esto es una interpretación, no estoy diciendo que la otra interpretación esté mal, sino que por darle una interpretación textual que es más estrictamente como que una lectura solamente de este texto. Exacto. Según lo que pasó aquí en Mateo 12, en estos versículos del 22 al 37, exacto, según lo que pasó aquí, es que estos fariseos vieron un milagro de, creo que es un ciego mudo, que Jesús sanó. Mudo endemoniado, decía.
y se lo atribuyeron a Belcebú en lugar del Espíritu Santo. Pero entonces, y Jesús denuncia eso. Entonces, pero mira lo que quiero decir, porque yo quiero hacer una pregunta. Jesús denuncia eso y dice... No, te voy a hacer una pregunta a ti. Dale, pues está bien. Pues nos hacemos preguntas aquí. Okay. Jesús denuncia eso. Que lo preguntamos todo. Ahí es que él dice, todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Si, según el texto da a entender, la blasfemia contra el Espíritu en ese momento fue atribuirle ese milagro, porque el problema no es el milagro estaba, nadie negó que eso fue hecho. Lo que negaron fue la fuente del poder de Jesús para hacer ese milagro. ¿Cómo se ve eso hoy? Eso es lo que yo quiero saber, como que cómo se vería una situación así de ese pecado imperdonable hoy en día. En ese contexto que está hablando ahí ahora mismo ese caballero. Que lo haya hecho Dios, que lo haya hecho, sí. Exacto, en ese momento era que lo haya hecho Dios y digan, no, es que este es un brujo. Y, el milagrero tal. No, porque tenemos figuras evangélicas que la gente lo ve como un milagro. Van detrás como de que la si ellos tuvieran el poder. Exacto, van detrás de la persona y no van por el Dios que está detrás de la persona. Ajá. ¿Entiendes? Yo creo que eso puede ser como que en parte. Ahora, mi pregunta sería, porque si nos mantenemos en Mateo entonces, ajá, este comentario de Jesús viene para unas personas que se suponía que fuesen entendidas de lo que estaba ocurriendo. Entonces, esa blasfemia viene en contra de aquellos que son entendidos, o también se le aplica al universo de personas que, no siendo entendidas, pueden malinterpretar la fuente de esa obra milagrosa. Yo creo que tendría que ser de los entendidos, porque ¿cómo tú puedes negar una evidencia de poder o de dónde sale el poder si tú no sabes las dos fuentes de poder? ¿Me entiendes? Porque yo no puedo decir, esto es obra de tal cosa si yo no sé las dos cosas, ¿me entiendes? Porque yo lo que creo... Como decir, obra de Belcebú, pues yo sé que yo sé que quién es Belcebú porque dice príncipe de los demonios, ¿verdad? Príncipe de esto. Pues entonces, ¿sabes quién es Belcebú? Pero entonces yo no puedo negar que no sea una obra de Dios si yo no conozco que Dios hace esas obras, ¿me entiendes? Loco, yo nunca había pensado en eso, si alguien tenía que reconocer, si alguien, por así decirlo, estaba supuesto a reconocer que Cristo hizo lo que hizo por Dios y que era el Mesías, eran los ellos. Por eso, el detalle está que vemos en la narrativa bíblica que constantemente Jesús hace eso. Brother, ustedes son, ¿entiendes? Al mismo Nicodemo, ¿entiendes? Tú eres maestro de la ley y tú no sabes esto, ¿me entiendes? Sí, no, y hay una parte, hay una parte también, mala mía, que hay una parte también que en el texto, cuando Jesús le preguntan, quizás no está en Mateo, pero cuando Jesús le preguntan algo y Jesús les dice que ese es el mejor como que turn down for what que Jesús hizo en la historia. Como que Jesús les dice, ellos le preguntan como que quién hizo algo y Jesús les dice, díganme ustedes quién hizo todo. Es que ahora no me acuerdo, estoy parafraseando y me saca por el techo. La cosa es, loco, que ellos se ponen a pensar, ellos se ponen acá a pensar como que hacen un círculo, un get together y empiezan, si decimos que es Moisés o algo así, a ver si parafraseando aquí, ustedes cogen el texto. Si decimos que viene de Moisés, entonces vamos a admitir que él es Mesías. Y si decimos que él es de otra persona, entonces vamos a admitir otra cosa más. Y nos van a apedrear, algo así, o nos van a rechazar, el pueblo nos va a rechazar, algo así. Elías, que si Elías era un profeta. ¿Cuál es ese texto? Lo voy a buscar, no voy a parar de parafrasear. Sigue hablando usted, a lo que yo busco ese texto. ¿Cómo es ese texto? Era de Elías, que si Elías hizo, no, que si Juan el Bautista hizo los milagros que hizo. ¿Quién era él? Exacto, básicamente. ¿Cómo es? Vamos a buscarla aquí en Google. Pero ¿cómo es que dice el texto para buscarlo rápido? No saben. Él le pregunta por Juan el Bautista que si hizo los milagros que hizo por... que si el bautismo de Juan el Bautista era algo así. Yo sé el texto que tú dices. Búscalo. Lo estoy buscando. Anyway, pueden seguir ustedes. La cosa es que con la... que yo pienso que una aplicación que se le puede dar a ese texto puede ser, y verdad, yo voy a hacer aquí bien pentecostal casi. Una hermenéutica. Yo soy pentecostal, loco. Pero para mí, el cesacionismo, o sea, como que hay un extremo bien duro de esta gente que dice
que el Espíritu Santo no se manifiesta, que lo que sucede en las iglesias pentecostales carismáticas es todo un revolú, un disparate, que son demonios, que es un desorden. Ten cuidado. Que tienen problemas mentales. Para mí, ten cuidado, porque tú puedes estar bien cerca de lo que los fariseos hicieron en ese momento. Que tú digas, mira, eso está sucediendo, pero esos son demonios, y que sea obra del Espíritu Santo que tú no entiendes. Porque a mí me ha pasado cuidadito. Papi, yo he hablado de más a veces, y cuando me meto a un sitio que dice caer la presencia de Dios allí, y que dicen las mujeres quitarse los tacones y empezar a ministrar allí el Espíritu Santo, yo no entiendo tres pepinos, pero papi, yo sé que... una vez, yo soy bien... Mira, lo encontré, mala mía, lo encontré. A toda esta. Vamos a terminar lo que estamos hablando. No, a terminar. Mala mía, dale. Estás bien feliz, mira, la cara que lo vi. Yo que me estoy trancando, ¿te me escuchas? No, te escucho. Ahora se frizó. Porquería. Anyway, la cosa es que a mí me ha pasado, loco, que yo he estado como que Te fuiste. Quiero pedir lo tuyo. Te fuiste, Billy. ¿Me escuchan? Ahora sí. Te fuiste en mini, dijiste mini. Que yo he estado ministrando y, loco, y me ha pasado bien pocas veces, pero me ha pasado que, por ejemplo, toco la mano a una persona, estoy con la persona y yo siento un movimiento incontrolable que yo no quiero hacer, porque yo en mi conciencia estoy diciéndome, te ves bien ridículo, porque te lo juro. O sea, yo en mi conciencia no seas estúpido y estate quieto, pero es algo que tú sabes como que... No te muevas. Así, no te muevas, no seas ridículo. ¿Y tú, porque me ha pasado. ¿Y qué peleando, pasa? peleando. Yo lo que me doy cuenta es como que al final del día, eso es problema de ellos. Eso es problema de ellos. Eso es lo primero, ¿ok? Y yo no voy a meterme en un lío, ¿verdad? Y ir en contra de Papito Dios por algo que yo no estoy muy consciente. Ahora, yo sé que tenemos discernimiento de espíritu. Hay unas cosas que tú dices como que, no, papi, eso está al garete. Esto es demoníaco. Sí, pero tú no puedes tomar un ejemplo o una situación y aplicárselo al resto del universo. Si tú no tienes convicción realmente de que, mano, eso está medio extraño, y aún yo sintiendo algo extraño, yo no ataco full. Señor, te pido que hagas algo, que traiga orden, lo que sea, pero no arremato así tan fuerte, porque yo he visto manifestaciones extrañas y terminan siendo cosas bien, bien buenas de parte de Dios, ¿me entiendes? Pero no son comunes para mí. ¿Me entiendes? Dios no se manifiesta para todo el mundo de la misma manera. Sí, y es como tú dices, hay unos casos que tú dices, aquí esto es emocionalismo, algo está pasando aquí que esto no es de Dios, porque no trae paz, lo que trae es desorden. Pero tú por esos casos tú no vas a generalizar y decir que todo movimiento pentecostal carismático, así de efusivo, fervoroso, de éxtasis en la adoración, así de esa experiencia que a veces pues son difíciles de describir. Tú vas a decir que todas esas cosas que pasen son del diablo, que son de demonios, ¿me entiendes? Porque es como que, mano, así obra el Espíritu Santo muchas veces en la vida de muchas personas, ¿me entiendes? Exacto. Mira, no, pero aquí, en Mateo, ¿qué decía el texto que estamos hablando de la enfermedad contra el Espíritu? ¿Mateo qué? Mateo 5, creo que es 5. Ok, ya, dale. Mateo 5, dale. Este es Mateo 20. Mateo 12, es Mateo 12. Este es Mateo 21. Esto pasa en Mateo 21. Y dice, desafían la autoridad de Jesús. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y ancianos. ¿Con qué autoridad hace todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas. Si me contestan una pregunta, respondió Jesús. La autoridad de Juan para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Entonces, ¿verdad? Esto no lo dice, pero dice, ellos discutieron el asunto unos con los otros. ¿Sabes? Ellos se fueron ahí, papi, se pusieron ahí en un huddle. Entonces, si decimos que provenía del cielo, nos preguntarán por qué no le creímos a Juan el Bautista. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan el Bautista era un profeta. Entonces, finalmente contestaron, no sabemos. Y aquí viene el turn down for what de Jesús. Y Jesús le respondió, entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad yo hago estas cosas. Es como que, ustedes no saben, yo tampoco les puedo decir. Pero lo que me refiero es que la actitud de ellos, ves como que ellos sí sabían que Jesús
era un hombre que no era normal, ¿me entiendes? Pero realmente ellos no querían reconocerlo, porque en esa pregunta, ahí tú ves el corazón de ellos, ¿me entiendes? Tú ves que ellos, por no negar su estatus, dicen, pues no sabemos, que ellos fueron los primeros que empezaron a reclamarle a Jesús. Dice el titulito ese, dice, como que ellos desafiaron la autoridad de Jesús. Jesús no fue para allá a desafiar a nadie, ellos llegaron de presentado allá a desafiarlo, ¿me entiendes? Y entonces, yo veo, si esa actitud está en Mateo 21, es la misma actitud que sigue estando en Mateo 12. Claro, y por eso es que yo digo como que, pues ellos sí para mí, exacto, blasfemar contra el Espíritu Santo, eso es reconocer que ese es Dios, pero por tus chaviendas humanas y por tu, qué sé yo, por tu mentalidad mala o X de cosas, estatus, no sé, ¿verdad? O no negarte porque estás bien allá arriba en la chuleta, qué sé yo, tú digas que no, que eso es de diálogo. Porque hay personas, por ejemplo, que a lo mejor, vamos a suponer, aquí me vino esto a la mente. Vamos a suponer que tú seas un pastor de XY iglesia y tú tengas un pastorado de madre pero empieza a crecer otra iglesia y tú digas que esa iglesia es del diablo, solamente porque, no es que entiendo que eso es blasfemar, pero que tú empiezas a ponerle el pie y decir que esa iglesia es del diablo, solamente porque tú no quieres que te quiten a ti, porque tú tienes miedo, ¿verdad? O simplemente porque su metodología es distinta a la tuya. Exacto, pero proviene del miedo de que este pastor va a ser más duro que yo o va a tener más ovejas que yo y ahí yo va a ser un mediocre y ahí empiezan todas esas cosas. Entonces, pues tú prefieres decir que eso no es de Dios para que la gente se quede contigo antes que comprobar que eso sí es de Dios. Y así es que yo veo la actitud de los fariseos. Ellos preferían decir, papi, este tipo es un loco, el diablo, porque todo el mundo se estaba yendo con Jesús para ir para abajo. No, y que las enseñanzas de Jesús comprometían exactamente. Es como eso es casi humano, mano, como esta autopreservación de que, mira, yo tengo lo mío y vino aquí para quitarlo de nosotros. Exacto, y los discípulos de Juan Bautista se lo dijeron también. Mira, tú no ves que llegó Jesús y se está yendo todo el mundo para allá. Exacto. Y la actitud de Juan Bautista es bien diferente. Y los mismos discípulos de Jesús, bájale dos porque se están yendo. Sí. Se te va a mover el kiosco. Ellos también, si tú quieres, caballo. Pero la actitud de Juan Bautista está brutal porque le dice, es necesario que yo mengüe. Ve, una actitud totalmente diferente a los fariseos. Es verdad que después mandó a preguntar si realmente él era él, pero se le da. Pero es que hay momentos. Pero el cielo en las que tú estás ahí. Escuchar la voz del Padre como un trueno ahí, papito, y el Espíritu Santo descendiendo. Y después tú, mira, eras tú. No, pero el tipo estaba preso para eso, ¿no? El tipo estaba en la mala. Pero es que entonces a nosotros nos gusta tirarle la mala, igual ahí que está, a los papi. judíos. Ahí nos gusta está, tirarle la mala, y nos gusta tirarle a los judíos cuando le decimos, no, que esos judíos que vieron los milagros. ¿Quién está hablando de los judíos? Eso es familia. ¿Quién está hablando de los judíos? Escúchame, pero escúchame algo. Pero escúchame lo que voy a decir. Regáñalo, pastor. No me interrumpa. Pero ¿quién está hablando de los judíos aquí? ¿Quién está hablando de los judíos? Pero te contesto si tú me contestas esta pregunta. Ay, escucha. Mira. Escucha. Nos gusta decir estas cosas y como que diantre, vio el cielo abierto y vio todo eso y también eso fue Eri, eso no fui yo. Eso es lo que yo te estoy diciendo que eres tú. Yo dije Billy. Pues recibe lo tuyo, Eri, recibe lo tuyo. Yo dije Billy. Mira, tú te pica, ¿no? Luis, no me juzgues. No me puedes juzgar, Luis. No puedes juzgar. Tú me señalas y hay 3 dedos señalando. Sí. Le zumbamos a tanto a Juan el Bautista, porque en el momento difícil preguntó si era él, pero cuando nos toca a nosotros, luego que cuando recibimos un llamamiento de Dios y vemos cosas espectaculares de Dios, y de hecho estamos hablando en el backstage, vemos cosas grandes, pero después cuando se aprieta el bolo, cuando toda la cosa está difícil, entonces tú dices, era Dios. De verdad. Y ese es de los próximos temas, la duda y el temor en el llamado. Ese va a ser uno de verdad, yo fui llamado para esto, ¿me entiendes? Entonces, pues, nos gusta criticar eso, pero nosotros hacemos lo mismo, ¿me entiendes? Pero a toda esta, ¿qué concluimos? Concluimos que blasfemar contra el Espíritu Santo es... Puede ser varias cosas. No, lo que es el texto. El pecado imperdonable. Exacto, es el pecado imperdonable, ¿viste? Wow.
Tremendo. Tremendo. O sea, yo no entiendo que la conclusión es la blasfemia en contra del Aquí en Espíritu teología, Santo. en este episodio, sí que te ayudamos. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es cuando se ve esa obra milagrosa que la presencia es Dios y se atribuye a otra gente. Ahora, lo que yo creo que es nuevo y floreció en la conversación es que quizás, no estamos diciendo que sí, es verdad o no, quizás eso le cae a aquellas personas que tienen el entendimiento, que están en la posición de los fariseos. Exacto. Y que dentro de la blasfemia, pues hay niveles, porque el mismo Pablo en Timoteo dice, yo era blasfemo. Exacto, y Billy también. Se me extendió contra la gente. Exacto, se me extendió la misericordia. Así que la blasfemia no es simplemente hablar mal en contra de Dios, aunque sí es blasfemia considerado en el Antiguo Testamento, sí es blasfemia hablar mal en contra de Jesús. O sea, todo es blasfemia. El detalle está en que hay misericordia y hay perdón cuando se blasfema en contra de Dios, en contra del Hijo, pero no hay perdón cuando hay blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y en la razón de por qué el Espíritu Santo, pues aquí dimos unas teorías más o menos. Dimos una buena teoría. Básicamente, y filosofamos. Me gustó mucho este episodio, ¿verdad? Sí, a mí me gustó. Yo pienso que todas las personas que escucharon este episodio deberían ir, en verdad, a los comentarios o si no a la página de Instagram de Dios y su madre. Y si tienen alguna tipo de opinión que nosotros no lo explicamos aquí, como que, mira, yo pienso que blasfemar también con el Espíritu Santo esto y esto. En verdad, nos gustaría escucharlo y leerlo, realmente leerlo. Y los invitamos a eso, a que en los comentarios, que si tienen algún tipo de opinión de qué es blasfemar contra el Espíritu Santo, pues mira, que lo comente. Para nosotros también aprender, a lo mejor ustedes nos enseñan muchas cosas a nosotros. O sea que ahí tienen todas las puertas abiertas para que comenten lo que les dé gana. Exacto. Y mira, yo quiero pedirle. Ajá, ahí está. Espérate, es que me duele el corazón pensar en esto. Man. Siempre que esta parte me han ganado. ¿Tú sabes lo que es blasfemia? Mira, silencio. Me dan ganas de darle lift a la conversación. Es que se me rompe el corazón pensando que hay gente que nos ha escuchado hasta aquí sin suscribirse. No, eso está bien, loco. Yo no puedo creerlo. Si hay una persona que está escuchando ahora mismo y no está suscrito, está el carete. Está mal. Suscríbete. Suscríbete a este canal, porque todos los miércoles vamos a estar aquí dándote. Ahí está. Ok, ya yo no soy parte de esto, mira. Vale. Ahí está. Combo, mi gente, se les ama y se les quiere. Gracias por estar aquí en Teoría de su Madre. Busquen a estas personas en redes sociales como Apologético. Eric Torres, que es un youtuber, también está metiendo la Instagram ahora. Apologético, que tiene su Instagram bien pautoso y también tiene su YouTube ahí para que ustedes lo escuchen. Y el teólogo Luis tiene su Facebook y tiene su Instagram al día. Esa es la que hay, mi gente. Les pueden contactar, les pueden decir que vayan para su iglesia, les pueden decir un montón de cosas, señor. Ellos van a estar ahí ready para ayudarte a ti en lo que sea. Yo no estoy saliendo ahora mismo a la iglesia, perdón. Ok, dame para atrás. Apologético lo puedes invitar por Zoom. Apologético lo puedes invitar por Zoom. Apologético lo puedes invitar a un live. Esa es la que hay, mi gente. No, tampoco. Hablamos. Me pueden tirar, pero no estoy saliendo. Apologético, le hablas primero y le preguntas antes de hacer cualquier cosa con él. Tú le vas a preguntar primero, ¿ok? No seas tan loco. Ni tan loca. No te va a contestar. Esa es la que hay, mi gente. Se les ama y se les quiere. A Eric, no, papi, apologético contesta. Eric es la persona. Si tú le has escrito a Eric, y él no te ha contestado, no pienses que está estrellado. Él es así con nosotros. Comenta. Él es así con nosotros. Un grupo de apoyo de los que me escribieron y no les... Deberían hacer una página, todas las personas una página aparte, una página que diga Eric te contesta, para nosotros por lo menos creernos que Eric es la persona que nos contesta. Unos posts así como de los mensajes. Como que exacto, cosas que... Si no te ha contestado es que eres el mensaje número 1000 que no ha leído. ¿Okay? Esa es la que hay, mi gente. Bueno, nos vemos, mi gente. Gracias por todo. Se les ama y se les quiere.